Bueno, no tenemos microfonía adecuada hoy, no hubo posibilidades de ello. ¿Me oís bien? Sí. ¿Todos? ¿Todos por ahí? Bueno, procuraremos proyectar la voz lo más posible. Pues buenas tardes y gracias por estar aquí en esta conferencia que ya habíamos anunciado la vez pasada cuando el doctor Siro vino aquí a hablar del Santo Sudario. Ya habíamos anunciado los dos conferenciantes y el tema de la conferencia. Yo quería empezarla como dando una reseña, una breve reseña de un par de cosas que tienen Avilés y su comarca. Este es el tema. Esta misma semana, el lunes, fue el lunes de Pascua. Una fiesta que se instituyó en Avilés, en la comarca de Avilés, se dice, y es así supongo, y Juan Carlos nos lo confirmará, a iniciativa de un doctor, el doctor Claudio Luanco, y un grupo de amigos que, con el deseo de unificar un conflicto o limar asperezas en un conflicto que había en la ciudad, idearon culminar las fiestas de Semana Santa y la Pascua con desfile de carrozas el domingo de Pascua, y para que las personas, las gentes de la comarca pudieran acudir y ver ese desfile, repetían el desfile el lunes, que era día de mercado. Y esta es uno de los elementos culturales muy importantes, tan importantes como cualquier otro elemento más prosaico, más económico, más economicista, con los cuales quiero resaltar que Avilés tiene una vocación comarcal. Igual que eso, tenemos la Feria del Ganado San Agustín y unas cuantas cosas más que son fenómenos que destacan sobre un trasfondo de voluntad comarcal y de historia comarcal. De historia nos va a hablar Juan Carlos de la Madrid, porque conoce muy bien no solo la historia de Avilés, todos conocemos Avilés, una historia de 1000 años que se reeditó recientemente, sino que además hace muchas historias genitivas de historia del cine, de la cinematografía, y conoce no solo la historia de Avilés, sino a los avilesinos, de un pasado reciente. Pero el pasado nos sirve para reflexionar sobre el presente, que siempre está en marcha. Y en marcha queremos desde aquí, desde la sociedad, pues aportar algo al debate de la posibilidad de que la idea de comarca se mantenga y se acabe concretando institucionalmente. Y por eso tenemos también aquí a la otra persona que mejor puede hablar de la comarcalización, que es Javier Suárez Pandier. Un historiador y un catedrático de Hacienda. La idea es que expongan aquí qué bases históricas puede tener la idea de comarca para Avilés y sus alrededores, los municipios vecinos que constituyen la comarca, y qué fundamento y qué racionalidad económica puede haber o institucional puede haber para lanzar nuevamente el debate de la comarca. Todos sabemos que hacer debates sin concretarse, sin que realmente se den pasos hacia la comarca y que se aborde el tema, puede ser estéril, pero si no los hacemos, también será estéril. Así que sin más, agradezco a Juan Carlos de la Madrid, a Javier Suárez Pandier, que por cierto, llevamos pergeñando esta charla desde hace ya un tiempo, y tengo que agradecer de verdad la buena disposición que desde el primer momento habéis tenido los dos, no solo por el tema que os gustó muchísimo, sino también para encajar la fecha en la que estamos. Entonces, damos la bienvenida a los dos y adelante, empieza con su alocución Juan Carlos de la Madrid. Muchas gracias. Compañeros de mesa, gracias, señoras y señores. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar diciendo, para que nadie se llame engaño, que yo de procesos de comarcalización, de áreas metropolitanas, de todo este tipo de cosas, no sé prácticamente nada. Por eso ha sido muy sabia la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y su comarca en traer al doctor Pandier, que de eso se lo sabe todo. Con lo cual, yo creo que nos podremos repartir bastante bien el trabajo, porque los interrogantes fundamentales que pueden ser el para qué y el cómo, yo creo que él los puede resolver bastante bien.
Y yo, desde el sentido común de la historia, puedo lanzar unos retazos para que cada uno valore si eso interviene en el porqué. Lo que creo que ni él ni yo les podremos desvelar es el cuándo. Porque eso es una pregunta, es la pregunta no del millón, sino de los 1000 millones, que se repite cíclicamente cada 30 años, con más intensidad o menos, pero que en cualquier caso está latente siempre en el debate agresivo. Bien, yo tengo una costumbre, sobre todo cuando tengo que hablar de algo de lo que no hago mucho pie, pero realmente cuando tengo que hacer cualquier cosa, y es una costumbre que cada vez practico más porque cada vez se practica menos, y además en la enseñanza, en la escuela, que es donde a mí me la enseñaron, que es acudir al diccionario para que te dé pistas, claves, a veces alguna idea, cosas de este tipo. Y a mí me sirve cuando no tengo inspiración para que me venga, ¿no? Pero en este caso nunca me ha servido tanto como en este caso. Porque si ustedes acuden al diccionario, al diccionario de la Real Academia Española, a la definición de comarca, las dos primeras entradas dicen casi todo lo que creo yo que puede interesar al foro que hoy nos trae. La primera es territorio que en un país o en una región se identifica por determinadas características físicas o culturales. Nadie puede negar que eso es los territorios que están en torno a Avilés. Y la segunda, entidad administrativa compuesta por una pluralidad de municipios en el seno de una provincia. Es decir, que con solo mirar el diccionario nos ha dado la estructura de lo que hoy tenemos que contar. Lo que es Avilés y lo que algunos creen que puede llegar a ser. Evidentemente yo esta parte de la charla la llamé una comarca natural aviesamente, con doble sentido, pero vamos a tocar la parte que a mí me corresponde, que yo creo que me corresponde más hablar de la primera definición y quizá al doctor Pandiello le corresponda más hablar de la segunda. En esa primera parte el marco físico es fundamental. Entonces, ahora que están tan de moda los planos cenitales con el auxilio de los drones, nadie puede negar que las características físicas que comparten los territorios que llamamos comarca de Avilés son innegables. A ojo, Avilés es una comarca. Es un lugar de relación que al norte tiene el mar, pero al sur, al este y al oeste tiene toda una serie de elementos y de tierras que han llevado muchos siglos de relación, porque es muy fácil relacionarse cuando el terreno también lo pone fácil. Sobre todo cuando hay un elemento estructural, que es un elemento geográfico, geomorfológico tan importante como un estuario, que hoy prácticamente no lo es, pero es una ría transformada por la labor humana en un puerto muy extenso y que ordena todo lo demás, la vida en torno a ese lugar. Si vamos a los inicios de Avilés como urbe poblada, tenemos eso de el juego de la gallina y el huevo. No sabemos qué fue antes, si el puerto o la ciudad. Si aquí vivía una gente que se expandió porque el puerto, que era un estuario de navegación terrible, por otra parte, lo puso fácil, o simplemente se instalaron aquí porque ya sabían que aquí podía haber un puerto. En cualquier caso, puerto y ciudad siempre son la cara A y la cara B de esta ciudad de Avilés y tiene mucho que ver con la posibilidad de irradiar a la comarca, y de eso voy a hablar a continuación. Pero si dejamos las representaciones objetivas y nos vamos a otras representaciones más subjetivas, aunque sea esta representación tan naif de Teixeira, yo en el Atlas del Rey Planeta, y en otros puertos, primero alabo el genio y la capacidad de abstracción que ha tenido esta persona, sí, muchos siglos antes de los drones, para representar este punto de vista en que realmente se ve todo lo que importa. Todo lo que importa para nosotros, porque, como verán, la villa de Avilés está al fondo, casi en la parte marginal, saliendo del encuadre, y todo lo demás es el serpenteante transcurrir del estuario de la ría, del puerto y de las tierras que en torno a él articulan la comarca. Seguramente si Teixeira levantara hoy la cabeza y le dijéramos que para llegar con una carretera a la bocana del puerto hay que poner de acuerdo dos administraciones diferentes que no se ponen de acuerdo, cada una por sus intereses, le resultaría bastante chocante. Pero eso está aquí representado, y si volvemos otra vez a la representación objetiva, a la representación más fotográfica, llegaríamos a la comarca extensa para centrar todo esto que les acabo de decir. Una comarca que podría ir desde la desembocadura del Nalón a la desembocadura del Aboño, que tiene evidentemente como vértice natural y promontorio enorme el Cabo de Peñas,
y que luego tiene en el sur el cierre con la sierra de Bufarán, de Faridiello, en ese monte cuasi totémico que los de la comarca de Avilés conocemos como Gorzolín. Pero en cualquier caso es una zona común que sale del mar como un anfiteatro que va creciendo hasta los 400 o 600 metros que pueden tener algunos de los montes de esa sierra y que vuelve a tener en el centro, y aquí se ve claramente, un elemento estructurante que es ese lugar donde el agua dulce y el agua salada se mezclan en esa entrada que permite la falla de Ventanilles y que por lo tanto estructura la zona que fue teóricamente más poblada y mejor poblada. Y luego tiene otras características que lo hacen complementaria, las zonas del litoral, que puede ser Gozón o Castrillón, zonas más montañosas donde las comunicaciones siempre fueron difíciles como ellas y salidas naturales más planas hacia el sur y desde luego hacia la capital de los territorios como ha sido Corbera. Ha sido una comarca físicamente complementaria. Sin embargo, si echamos un vistazo hoy al mapa de concejos, nos damos cuenta que, bueno, esto es como todas, son demarcaciones administrativas, convencionales, que alguien ha dibujado sobre el mapa con mayor o menor fortuna, y lo que me importa señalar es que obviamente la comarca de Avilés está fragmentada, que hay concejos en Asturias enormes por condiciones naturales y otros por condiciones históricas que han ido manteniendo sus trazas prácticamente desde la época más antigua, algunos desde la época medieval. Avilés las ha perdido y ha quedado reducido, Avilés concejo, ya no hablo de la comarca, a las trazas que tenía la villa más antigua, la villa que a partir del siglo XII empieza a desarrollarse, la villa medieval. Claro, si uniéramos todos los territorios de eso que se llama comarca, incluso Carreño, llegando a la traza más antigua de los territorios que estuvieran unidos, tenemos más de 230, 250 kilómetros cuadrados, quizá 130, 140.000 habitantes, que ya son masa crítica, se dice, para hacer cosas que quizás se necesitara en la comarca de Avilés. Pero eso no pasa, y no pasa porque, claro, un mapa nos habla de que estas condiciones naturales de las que hablamos ahora permiten el desarrollo de la vida. Y después la vida, cuando se instala en esas demarcaciones, transforma también las condiciones naturales. Y eso se ve muy claro en Avilés como núcleo de todo lo demás. Porque en Avilés hay tres elementos naturales que han sido alterados por la civilización culturalmente y que han determinado en un vistazo rápido toda la historia. Que son el puerto, la villa y el estuario, la ría. Tres cosas diferentes. Hasta finales del siglo XIX se podía ver alguna foto como esta, donde veleros, incluso veleros que hacían la carrera transatlántica, entraban hasta el interior de la ría. La mía en el ábside de entonces iglesia de San Nicolás y de San Antonio y la parte norte del Palacio de Camposagrado. Pero a partir de finales del siglo XIX, cuando el Pozón de Nieva se convierte en la dársena de San Juan de Nieva, un puerto carbonero con posibilidades, el puerto y la ciudad se separan. Se separan y se ponen de espaldas, además, porque los dos compiten por el tercer elemento, que es la ría, el estuario, por desecarla, por hacerse con sus terrenos. Uno para poner escolleras, cargaderos, grúas, el otro para poner calles, paseos, casas, para hacer ciudad, pero no hacer ciudad y puerto a la vez. Y durante mucho tiempo eso fue así, incluso cuando el fenómeno más importante del siglo XX, que es la llegada de la siderurgia, lo transforma todo, recoge también el puerto, lo convierte en una arteria realmente industrial y hace que irradie algo así, por comparar de una forma un poco grosera, la ría de Avilés sería algo así como un valle minero para la comarca, ¿no? Donde confluye casi todo, desde el punto de vista industrial, económico, pero también todo lo demás. Y ya que hablamos de territorio, saltemos a la historia y saltemos a la historia desde el principio. Pero hablando de territorio también, de esta palabra propiamente dicha, en la Edad Media, para decir algo semejante a lo que nosotros conocemos como comarca, había al menos dos formas de hacerlo. Territorio, que era, como en la comarca de Avilés, un grupo de terreno o de territorios, bajo la redundancia, que comparten una serie de elementos físicos, culturales, de proximidad. Eso era un territorio. Si además podían valerse por sí mismos desde el punto de vista económico,
agrícola, ganadero, se les llamaba valle, aunque no fuesen un valle físicamente, el valle de un río, de un lago, así, se les podía llamar valle. Si a eso se le añadía una forma de administración, ya fuese eclesiástica o fuese laica, podían ser una parroquia o un concejo como forma de organización. Y luego llega otro elemento del que siempre hay que hablar cuando se habla de la Edad Media y también de la comarca, que es el alfoz. El alfoz eran todos aquellos territorios que caían bajo la jurisdicción de un lugar de poder, generalmente una plaza fuerte. Los alfoces en la Castilla más vieja, me estoy refiriendo a la del norte del Duero, empiezan casi siempre como fortalezas donde los tenentes o los señores que delegan la actividad del rey, la autoridad del rey, protegen un limes, una frontera, un lugar de paso, una plaza fuerte. Y aquí el primer alfoz sería el alfoz del Gauzón, en el que esta reconstrucción, que cada vez tenemos mayor cantidad de datos para saber por la arqueología cómo fue el castillo de Gauzón, sería más o menos así, pero aunque no fuese así, lo que nos interesa es que era ese primer centro de poder, que tenía ese primer dominio sobre la situación. Aquí sí que estaba en un lugar de paso, estaba en un lugar que había que proteger, que era la Bocana de la Ría, ese puerto, digo, muy difícil de navegar, pero que era el puerto que estaba y que llegó a estar en los momentos más importantes a 1 hora de camino carretero de Oviedo, que era el mercado y era el lugar donde se decidían las cosas. Era un lugar importante. Pero enseguida, y esto será una cosa que repetiré, la fuerza centrípeta de hacer comarca, o de hacer alfoz en este caso, le sucedió la fuerza centrífuga de disgregar ese alfoz. Se hablaba de otros territorios que querían tener alfoz, como el alfoz de Carreño. Empiezan a aparecer nombres de concejos ya en los siglos siguientes, como Corbera, por ejemplo, y empieza a decaer la fuerza como centro del alfoz del castillo de Gauzón, a la vez que en el siglo XII crece otra fuerza que se demostraría imparable, que es la de la Villa de Avilés. La Villa de Avilés, entonces, va a tener 3 elementos fundamentales que caracterizaban a toda ciudad medieval, aunque esta fuese muy modesta, pero los tenía. En primer lugar, la muralla. Veamos todo esto en una idealización de mi amigo Gaspar Meana, que todo está muy idealizado, pero que se ve todo clarísimo. Como pueden ver, aquí está la parte amurallada de Avilés, Sabugo, el estuario, el brazo de marisma que lo separa, esto sería las Meanas. Aquí se representan las aceñas, los molinos de marea de la plaza de las aceñas. Aquí estaría ahora el ayuntamiento, más o menos, el convento de San Francisco del Monte, con lo cual esto sería el camino carretero a Grao, que acabó siendo Galiera, y el camino carretero a Oviedo, que acabó siendo Ribero Cortado, aquí por la desembocadura del río Magdalena. Todo se ve. Los elementos fundamentales de la ciudad que ya tenía Avilés eran la muralla, que protegía pero que daba prestigio. Tener muralla era ser una ciudad importante. En segundo lugar, el fuero que se le concede en el siglo XII, y eso era la Constitución, todas las reglas del juego y desde luego todos los privilegios que alguien tenía por ser de Avilés, todos los privilegios. Y por último, el alfoz. El alfoz que definitivamente pasa a la órbita avilesina y que, como siempre que consigue algo Avilés en esa remota Edad Media, es por fidelidad a los reyes. En 1309 ya se lo da oficialmente el rey, de tal manera que el alfoz se convierte en ese terreno rural, generalmente, que depende en todo de la villa. Y esto tiene 2 caras también. La primera cara, la positiva, para la villa sobre todo. La villa adquiría la representación de todos los territorios, hablaba por todos ellos. Pero también en teoría, y eso era lo mejor de todo, los habitantes del alfoz tenían los mismos privilegios que los habitantes de la villa. Claro que se sometían, en el caso de los campesinos, que eran casi la mayoría de ellos, en abastecer los mercados de la villa, sujetarse a sus pesos y medidas, y esto es cosa importante. Tengan en cuenta que entonces no había un sistema normalizado y que de un valle a otro, casi de un risco a otro, los pesos y las medidas eran diferentes. Aquí se tenían que establecer los del alfoz de la villa, en este caso. Y luego dirigían las justicias de la ciudad, decidían quién impartía, o los alcaldes, que acabarían siendo alcaldes italianos, es decir, decidían las autoridades de los lugares. ¿Qué pasa? Que también decidían otras cosas de mucha importancia.
no solo toda la economía, sino, por ejemplo, cosas que tenían mucha repercusión en la sociedad, las levas, las reclutas, que tenían la vida y la muerte muchas veces. La parte mala era que Avilés esto lo ejerció con un exceso de autoridad, muy autoritario, y esto era un hecho, no operaban igual los derechos dentro o fuera de la muralla. Eso hizo que, si del siglo XIV es la confirmación definitiva del alfoz, ya en ese siglo, a mediados, en 1648, se sabe que hay toda una serie de enfrentamientos y luchas, sangre y fuego por medio, que hacen que los de Illes y de Avilés acaben pactando más o menos un cese de hostilidades en los que los de Illes reconocen la autoridad de los de Avilés, reconocen también que son alfoceros a cambio de elegir sus propios alcaldes y de que se moderasen ciertas contribuciones. Pero claro, la cosa no acaba ahí. El camino este de disgregación sigue y en 1416, es decir, nada más pasar al siglo siguiente, los de Illes intentan puentear a las autoridades de Avilés para dirigirse al merino mayor y este le dice que no, que tienen que someterse a la autoridad de Avilés porque son alfoceros de Avilés. Pero es que poco tiempo después, al final de ese siglo 1493, no son ya los de Illas, sino son los de Sabugo, los que dicen que las sisas, es decir, la parte de los impuestos que se dedicaban a las obras públicas, se gastaban solo en la villa, pero no en Sabugo, solo dentro de la muralla. Incluso los corregidores de los reyes católicos llegan a informar que aquí había hidalgos y señores que obligaban por fuerza a los campesinos a trabajar y a entregar el pan y el producto de la cosecha. La cosa no mejoró en la Edad Moderna, pero sí se fue difuminando el viejo alfoz. Avilés se hizo mucho más urbana. Las grandes fortunas, los señoríos, hicieron palacios que miraban no al exterior, no a la ría, sino al interior. Los grandes blasones colonizaron la ciudad. ¿Pero qué pasó? Que el poder de decisión se centró en muy pocas manos. Es decir, la democracia concejil de la Edad Media se perdió casi por completo y cada vez menos gente decidía más cosas. Eso quiere decir que en el alfoz se multiplicaban los territorios, ya sin hablar de alfoz, porque el alfoz siempre fue un concepto movedizo. Los territorios que todavía dependían de Avilés desaparecieron en esa posibilidad de emanciparse. Entonces, cada vez menos ejercían cada vez más autoridad. De hecho, en el siglo XVI los de Castellón pidieron que los jueces de Avilés pasasen solo una vez cada 4 años por allí. La cosa no se había arreglado. Llega el siglo XIX. Y con el siglo XIX sí que cambian las cosas. El alfoz se había difuminado casi por completo. Hay otras divisiones administrativas y sobre todo jurídicas, como cabezas de partido judicial, que hacen que Avilés siga manteniendo el control, especialmente sobre Castrillón y sobre Illas. Pero con el régimen liberal que se instaló muy tortuosamente a lo largo de todo el siglo XIX, un siglo de 3 guerras civiles, y fue desmontando todos los artilugios que sostenían al antiguo régimen. Y no solo los símbolos de vasallaje, no solo cayeron las murallas, las torres, sino también estos símbolos o estas ligazones administrativas entre los concejos. No así, en 1816, los últimos estertores del control de Illas y Castrillón bajo el yugo de Avilés, los alcaldes de Illas y Castrillón decidieron no tomar la vara aquí en Avilés, que era el símbolo. Y al Ayuntamiento de Avilés le recordó, y ahora leo, nunca habían sido concejos libres, sino subalternos y dependientes del de Avilés, formando con él una sola jurisdicción ordinaria, subdividida por los alcaldes pedáneos, residiendo uno en Illas y otro en Castrillón, y el juez de todo en el territorio de Avilés. Hasta el final hubo tensiones, pero definitivamente fueron los liberales, mejorando lo presente, los que acabaron con el régimen que tenía su precedente antiguo en el alfoz y que liberaron definitivamente los territorios de aquellas conexiones. Pero yo les decía al principio que decía que esto era una comarca natural, y no solo en lo físico. Quiero decir que cuando no había nada escrito de que algún concejo dependía de otro y que Avilés era el centro, cada vez que a lo largo de la historia y después de esto en Avilés hubo algo importante que hacer, una empresa que acometer, un negocio rentable que muñir,
se actuó como una comarca. Y les voy a poner solo 4 ejemplos. El primero sería más o menos cuando hubo que ir a América, a mediados del siglo XIX, cuando salían de Asturias riadas de rapaces que no podían vivir aquí y que entre 1840 y 1870 encontraron un puerto muy pequeño para otras cosas, pero que fue el primero en el tráfico de migrantes a Cuba. El puerto de Avilés, que salían en corbetas como esta, que aquí idealizada está por William Andrews Nesfield y que pueden ver en el Museo de Bellas Artes, este cuadro, por cierto, la corbeta Villa de Avilés. En definitiva, salieron, y les voy a poner una muestra de la época en que más emigrantes salieron. Conforme los colores se hacen más intensos, indican salidas de más emigrantes por los concejos. Salieron de todos los sitios, como ven, del oriente, norte y sur, cada vez más oscuro hacia el centro, mucho más en la comarca histórica y muchísimo más en la comarca remota, que se prolongó no solo por la comarca de Avilés, sino por los cauces bajos y medios del Nalón y el Narcea, contribuyendo a una especie de hinterland coyuntural del puerto de Avilés, que cuando tuvo que aprovechar lo que el tiempo, aquel paso del tren le ofrecía, funcionó como comarca, como una comarca coyuntural. Vayamos al segundo caso. Si íbamos a Cuba, ahora volvamos. Cuando a partir del 98 se acaba el azúcar de caña y en España en muchos sitios se instalan fábricas azucareras de remolacha. Aquí en Asturias se instalaron 3 muy cercanas, en Beriña, en Pravia, que todavía se mantiene casi intacta, y la de Villalegre, que está muy maltrecha, por cierto. Fue un negocio que comarcalizó toda la agricultura de Avilés, proletarizó a los agricultores que producían directamente para las condiciones que tenía la fábrica. Pero eso tuvo mucha ventaja, porque ya tenían la cosecha vendida y porque además modernizó mucho los aperos, los abonos, los medios de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que fue un negocio muy bollante, 600 trabajadores trabajaban en esta fábrica, lo cual es una suma fabulosa para la población trabajadora de la Avilés de entonces, pero fracasó inmediatamente, no más de 6 o 7 záfaras, porque era un negocio muy mal planteado. Era un negocio en el que se competía 3 fábricas que hacían lo mismo en las proximidades y además que producían para un mercado antiguo un producto muy moderno. A principios del siglo XX no había consumidores de azúcar suficientes para absorber lo que producían las azucareras. El tercer caso es cuando Avilés intentó ser playa elegante, playa de moda. La playa era una metonimia que representaba toda la ciudad. Y estoy hablando de cuando a mediados finales del siglo XIX y principios del siglo XX los aristócratas, los veraneos elegantes, no el turismo masivo y del Mediterráneo, estos eran mares fríos de los de 7 baños y pasarlo mal por razones salutíferas, pues bueno, estos decidieron lo que el 18 era irse a baños de interior, a balnearios de interior, ir a balnearios de costa. Y claro, el paradigma eran las costas británicas, francesas, si se podía hacer sociedad y aristocracia mucho mejor, y aquí en España eran San Sebastián o el Sardinero, la Concha o el Sardinero con sus palacios reales. Claro, a eso no podía llegar Avilés, pero ¿por qué no ser como Ribadesella o como Gijón? Entonces se instaló la playa de Avilés siempre y cuando la playa fuese la playa de Salinas. La playa de Salinas era la playa de Avilés. En un oficio dirigido al director general de Obras Públicas se hace una descripción muy precisa. Pide instalar unas casetas, comillas, en la playa de Avilés, a la parte de Salinas, término municipal de Castrillón. ¡Qué maravilla! No he visto una definición de comarca que a la vez asuma y supere las divisiones administrativas municipales como esta. Si así pensáramos hoy, no habría ningún problema con esto de la comarca. En definitiva, Avilés era playa, si la arena estaba en Salinas. Pero había una distancia clara. Aquí estaban las infraestructuras pesadas, el Gran Hotel de 1917, el Teatro 1920, los paseos, la plaza para abastecer. Pero claro, había que llegar allí y para eso se hace primero el tranvía de vapor, el del litoral asturiano, la Chocolatera en 1893,
Y luego el eléctrico en 1920, tras los dictados de la Real Compañía Sureña de Minas, que en sí mismo el trazado ya era una definición de comarca. En 1923 llegaba desde Villalegre a Piedras Blancas. Pero la comarca o la playa no pudo ser, a pesar de este planteamiento comarcal, definitivamente no cuajó como playa, porque los acomodados bañistas que se asomaban a las ventanas del Gran Hotel veían efectivamente la ría, pero tenían a media hora, en el mejor de los casos, la playa. Y cuando llegaban las viandas de Avilés a Salinas valían más, subían, lo que no subía era el agua a los primeros pisos de las construcciones de Salinas. Y entonces Salinas acabó convertida en una playa colonia, porque era playa colonia desde los años 30, colonia belga a la que le pertenecían toda la arena desde Arnau a la Bucana de la Ría, colonia luego universitaria porque los universitarios la descubrieron a Salinas para el baño elegante y todavía existe un edificio que se llama Colonia y que además ha sido rehabilitado. Y finalmente, en este juego que nos traemos, una especie de colonia de la metrópoli Avilés que no lograron centrar el negocio, pero era un planteamiento comarcal. Y el último es el de la gran siderurgia que todos conocemos. Ya saben, llegó sin avisar, luego se marchó sin despedirse también. Pero bueno, el caso es que cuando en Sidesa llegó Avilés, no se podía transformar las hechuras de Avilés. Se instaló sobre ella y Avilés fue una ciudad, o como yo he escrito muchas veces, una no ciudad. Fue una ciudad por tamaño, por valor económico, por todo esto que ustedes quieran, demográfico, pero por nada más, porque no tuvo plan, guía, ni modo de crecer. Y claro, todo esto lo decidió la siderurgia, pero lo decidió sin plan también, con lo cual la siderurgia hizo de una no ciudad una no comarca, porque se instaló, no hay más que ver esta diapositiva, sus instalaciones productivas desbordaban el concejo de Avilés, iban a concejos, sobre todo el de Corbera. Las viviendas de los trabajadores, además de Avilés, estaban en Corbera o en Castellón, e incluso había obrero mixto que tenía su casería y trabajaba o vivía en ellas y también trabajaba en la fábrica. Todo esto no pudo ser más que comarcal. Además que hay otras cosas a las que no se le puede poner límites administrativos, como por ejemplo la contaminación, que fue lo más comarcal que trajo la siderurgia por encima de todo. Y terribles imágenes como estas, yo creo que a muchos de los que estamos aquí todavía nos suenan a algo no demasiado lejano. En definitiva, todo esto era lo que les quería decir. Llega un momento en que, después de que pasa todo esto, después de que se va la siderurgia, empiezan con la reindustrialización más intensamente en los años 90 los debates sobre la comarca. Y yo creo que ahora, de esto hablará el doctor Pandillo seguro, parece imprescindible para unas cosas un desarrollo comarcal. Y vuelven a darse las dos fuerzas que aparecieron desde la lejana Edad Media, desde el Alfoz. Es decir, una fuerza centrípeta de hacer comarca y una fuerza centrífuga de que cada territorio vaya por su lado. Se lo voy a ejemplificar solo en dos declaraciones de estos 2 meses de atrás de alcaldes de la comarca. Uno es Jorge Suárez, el de Gozón. Habla del extraño caso de la depuradora de Mármol. Y dice, la depuradora está en terrenos de Avilés, pero quien la sufre es Gozón, concretamente los vecinos de la parroquia de la Viana. El ciclo no estará completo hasta que esa depuradora funcione. Este no es un problema de Gozón ni de Avilés, sino de todos, y habrá que hacer lo que haya que hacer. Es decir, asume que el saneamiento es un asunto comarcal y que aquí ya las divisiones administrativas ante este problema ceden. Pero eso sería la centrípeta, la centrífuga. Unas declaraciones del alcalde de Corbera, un alcalde muy aclamado, que avanzaba en el periódico cuáles serían sus próximos objetivos, que si la ciudad deportiva, un parque acuático, no sé qué, pero luego añadía una cosa al acabar. Luego hay otro intangible que creo que estamos generando y es un sentimiento de orgullo y de pertenencia a Corbera. La gente, cuando sale, que podían decir que estamos al lado de Avilés, ahora dicen, somos Corbera. Evidentemente, una cosa como esta hace que, si volvemos los ojos a donde empezábamos, a ojo, la comarca de Avilés es una comarca, y esta marca sale, sobre todo en estas épocas preelectorales, siempre, pero cuando pasan las elecciones, a esta comarca se le caen al menos 2 letras y acaba convertida en una marca. Yo aplaudo.
Juan Carlos, yo ya les voy a defraudar seguro, seguro. Marca es un periódico deportivo, encima, por lo cual... Pero es el más leído de España. Por eso no sé cómo queda esto. No, digo que les voy a defraudar seguro, ¿por qué? Porque claro, muchas de las cosas que ha dicho él, aunque parezcan muy antiguas, la verdad es que uno está oyendo y se le estaban viniendo a la cabeza ejemplos muy actuales y no necesariamente de allí. No necesariamente de allí. O sea, a mí se me viene a la cabeza eso de las balanzas fiscales. Eso de que uno mira a ver dónde gasto y lo que se me ingresa aquí, dónde se gasta o dónde se deja de gastar, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? En fin, yo vengo a hablarles un poco de economía, que es una cosa mucho más triste y mucho menos poética que la historia en este sentido, ¿no? Y claro, el tema es cómo pasamos de las musas al teatro al final. Yo creo que lo de la comarca está bastante asumido en general, pese a todo lo que se ha dicho. Está bastante asumido que Avilés es una comarca, Avilés y su entorno es una comarca, que los autobuses salen de Salinas pero llegan hasta Corbera. Es decir, que hay muchas cosas que están sumamente entrelazadas y que esto es una comarca. Otra cosa es si esto debe dar un paso más e institucionalizarse en algo más que una comarca. En algo más que una comarca. Y eso, claro, eso tiene sus problemas. La cosa no es tan simple de discutir, ¿no? Y entonces, yo tenía preparada aquí una... Bueno, me gustaba empezar con esta viñeta del Roto de hace muchos años, donde se ve un señor aquí un tanto deprimido que viene a decir que la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Entonces, aquí hemos asumido que es normal que haya pues 8.000 municipios en España, 78 en Asturias, 7 o 5 en un entorno pequeño como el que tenemos aquí, y que cada uno pues tiene que responsabilizarse de lo suyo y no tenemos que meternos en lo de los demás. Es decir, lo que pasa es normal y por lo tanto eso es la normalidad. A ver, ¿de qué les quería hablar yo aquí entonces un poco? Y como yo tengo una propensión demasiado alta a enrollarme, sí necesito que me corte sin piedad, porque si no puedo irme demasiado y no son horas, ¿no? Varias cosas que quería contarles. Primero, un poco de economía pública, así para situar las cosas, ¿no? Puesto que vamos a hablar desde el planteamiento genérico del origen de todo esto que tan magníficamente nos ha contado Juan Carlos, a el statu quo actual, ¿no? Un poco de economía pública. Segundo, vamos a definir un poco el statu quo que tenemos, ¿no? Tercero, podemos hacernos esa pregunta, aunque solo sea retórica de momento, ¿no? ¿Fusionamos municipios o no los fusionamos? Y al final, bueno, ¿qué hacemos con la comarca? Ese sería el libro. Entonces, empezando por el principio, por ese poco de economía política, a mí me gustaría empezar por plantear una serie de preguntas que creo que son básicas a la hora de plantearnos, porque claro, cuando estamos hablando de la organización institucional de la comarca o dar un paso más adelante en la institucionalización como idealmente un único municipio de lo que sería la comarca, tendríamos que saber para qué, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos nosotros del municipio, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que yo creo que podrían ser pertinentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sector público queremos? Se supone que el municipio es una administración pública, y la administración pública se supone que tiene unas funciones que cumplir. Bueno, ¿hasta dónde queremos que lleguen esas funciones? Fíjense que este no es una pregunta económica, no tiene una respuesta económica, tiene una respuesta de otro tipo, ¿no? ¿Qué queremos mancomunar, si se quiere? Es decir, ¿qué queremos dejar en manos de que la administración pública nos preste? ¿Qué servicios queremos nosotros buscarnos la vida, por hablar en plata, ¿no? Segundo, dado ese
tamaño del sector público ideal que nosotros podríamos tener, quién tiene que hacer qué. Es decir, cómo repartimos las competencias, esas cosas que le vamos a pedir al sector público que haga por nosotros, que no nos tengamos nosotros que buscar la vida a la hora de buscar la educación, la salud, en fin, los servicios sociales, todo ese tipo de cosas. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Tiene que hacerlo el gobierno central? ¿Tiene que hacerlo los gobiernos regionales? ¿Tienen que hacerlo los ayuntamientos, los municipios? ¿Quién tiene que hacer qué? Tercero, muy importante también al hilo de algo que comentó también Juan Carlos a lo largo de su intervención antes. ¿Cooperamos o competimos? Vamos a cooperar entre los que estamos próximos, vamos a tratar de remar todos en el mismo camino, o vamos a competir por recursos escasos para atraerlos a nuestro territorio. Y muy importante, ¿cuánto confiamos en nuestras instituciones? Porque si no tenemos confianza en las instituciones, tampoco vamos a ganar nada por reordenar estas instituciones, ¿no? Claro, en la primera parte, pues el papel del sector público en las economías modernas, pues es más o menos amplio según decidamos. Al final este es un tema, si se quiere, de decisión política, no tanto económica, ¿no? Se supone que el sector público debe garantizar el cumplimiento de los contratos, debe garantizar la ley, el orden, la seguridad jurídica, debe crear y mantener infraestructuras básicas, apoyar iniciativas capaces de generar actividad y riqueza, suministrar bienes y servicios, proveer bienes y servicios, que no es lo mismo que producir bienes y servicios. No vamos a entrar aquí en el debate sobre si se privatiza o no se privatiza la gestión de... El ayuntamiento tiene que abastecer agua, bien, es obligación del ayuntamiento proveer de agua o recoger la basura. En ningún sitio está dicho que eso tenga que hacerlo los funcionarios del ayuntamiento. Podría hacerse o podría no hacerse, es otro tipo de decisión también política, ¿no? Y redistribuir renta y riqueza, redistribuir. Fíjense que esto parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero luego vamos a ver cómo sí encaja con lo que estamos hablando cuando nos pongan unos números, ¿no? Al final, el tamaño del sector público y la estructura de ese sector público, es decir, cómo la organizamos, tiene una dimensión esencialmente política, no tanto económica como política, ¿no? ¿Quién tiene que hacer qué? Bueno, pues ahí tenemos unas decisiones acerca del grado de centralización o descentralización en el reparto de competencias, y aquí se habla habitualmente de varios principios ordenadores. Se habla del principio de subsidiariedad, que es algo que está en la Carta Europea de los Municipios, la Carta Local Europea, que viene a decir que todo aquello que pueda hacer una administración próxima, que no la haga una administración lejana. Al final lo que estamos diciendo es que queremos acercar las decisiones de la administración a los administrados. Claro, esto llevado al extremo, conspira contra lo que estamos hablando, contra la comarcalización, ¿no? Es decir, lo que yo puedo hacer, ¿para qué voy a pasarlo si lo que puedo hacer en Castellón, para qué se lo voy a pasar a Avilés, a un espacio más amplio, o a Asturias, o a no sé dónde, ¿no? Esto nos lleva, en última instancia, digamos, a unidades administrativas o instituciones muy pequeñitas, ¿no? Pero también al principio de subsidiariedad hay que añadirle los principios de eficiencia y de equidad. Y eficiencia significa que no vamos a despilfarrar los recursos que tenemos. Si tenemos pocos recursos, vamos a tratar de administrarlos bien, y eso a lo mejor pues opera en el sentido contrario, ¿no? Y equidad significa que vamos a tratar a ser posible a todo el mundo igual, no vamos a discriminar entre unas personas y otras porque estén una raya más aquí o una raya más allá, una calle más arriba o una calle más abajo, ¿no? Y luego, claro, ¿quién paga todo esto? Porque al final estamos hablando de servicios que se tienen que prestar por las administraciones, y eso hay que pagarlo. Esto al final es sota caballo rey. O pagan los usuarios, es decir, principio de beneficio, aquel que se beneficia de los servicios públicos paga una tasa, típicamente un precio público, o pagan los contribuyentes, es decir, repartimos en función de principios de capacidad de pago, un poco con características un poco más redistributivas.
y se supone que deberíamos aplicar algún tipo de criterio de solidaridad interterritorial. Fíjense que estamos hablando de principios muy genéricos, dicen, ¿qué tiene que ver todo esto con la comarca de Avilés? No se precipiten, lo vamos a ver. Lo vamos a ver cómo esto efectivamente va a encajar en el resultado final que decíamos. ¿Cooperamos o competimos? Decíamos antes. Bueno, esa es una decisión importante, pero es una decisión no binaria. Ahora esto del no binario puede tener connotaciones raras, ¿no? Pero el no binario significa que no es sí o no. No es compito o coopero. Seguramente hay cosas en las que hay que competir y hay cosas en las que hay que cooperar, ¿no? Pero las políticas públicas muchas veces se van a basar en este tipo de cosas. Y hay bases ideológicas y de organización de intereses que son los que sustentan la respuesta a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de teorías económicas académicamente muy fundamentadas que argumentan que la competencia fiscal es buena como instrumento para frenar el tamaño del sector público. Es decir, si uno quiere que el gobierno le invada todo, pues deje usted competir a las administraciones entre ellas, que así se arregla todo, ¿no? La competencia significa que yo voy a tratar de bajar impuestos para atraer actividades a mi territorio, el otro territorio que ve que se le escapan las actividades tendrá que bajar también los impuestos para evitar esta historia. Al final todos tenemos menos impuestos y por lo tanto todos tenemos menos recursos para prestar servicios públicos. Es decir, dejamos más recursos en manos privadas y menos en manos colectivas. Es una manera de verlo, ¿eh? Otros lo ven, lo argumentan como forma de articulación de intereses comunes y para justificar pues, algunos privilegios, privilegios territoriales. Y podemos poner muchos ejemplos de agrupaciones de intereses que al principio pueden parecer muy contrapuestos, pero que luego, a la hora de la verdad, vaya que sí se articulan y se unen, ¿no? Podemos pensar en el País Vasco, por ejemplo, para mantener los fueros. Ahí no hay problema de que tengamos empresarios y trabajadores, todos están de acuerdo, que los fueros son muy buenos para ellos, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? O cuando otros dicen que, bueno, pues España nos roba, entonces, pues, en fin, nos ponemos de acuerdo unos con otros, no pasa nada, ¿no? Bueno, aquí podemos tener algún ejemplo de estos también, en la comarca, y lo veremos un poco más adelante. Les estoy poniendo un caramelo delante y luego les voy a desflotar, pero van a ver a dónde quiero llegar con toda esta historia. Y al final, lo relevante es ¿cuánto confiamos en nuestras instituciones? ¿Confiamos o no confiamos? Porque sin confianza, la confianza es el elemento esencial para el desarrollo. La confianza hay que ganársela. Cuando decimos la gente hay una gran desafección con la política, una gran desconfianza en las instituciones, un auge de populismos de todo tipo, de diferentes signos, de los dos lados, hay una polarización tremenda en las opciones políticas. Bueno, la confianza hay que ganársela, no se regala, ¿no? Y por lo tanto las administraciones tienen que hacer algo para ganarse este tipo de confianza, ¿no? Bueno, planteado esto así en términos muy generales, claro, cada cosa de estas pues nos llevaría muy lejos en el análisis. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Qué es lo que hay en España? En España tenemos un país descentralizado, como sabemos, con 17 comunidades autónomas y más de 8.000 municipios, la inmensa mayoría muy pequeñitos. Los principales servicios son gestionados por las comunidades autónomas. El minifundismo local ha frenado el principio de subsidiariedad. Recuerdo que el principio de subsidiariedad era aquello de que lo que pueda hacer el próximo que no lo haga el lejano. Pero claro, cuando tenemos municipios muy pequeñitos, con poca capacidad de gestión, pues estos no pueden asumir determinadas competencias. Por lo tanto, están frenando, digamos, la descentralización de servicios, ¿no? Se habla de la digitalización como esperanza de una mejor administración pública, pero claro, la brecha digital es muy importante, ¿no? De las personas de una cierta edad, pues se les está poniendo cada vez más difícil relacionarse con las administraciones públicas. Es una cosa que habría que ver antes, ¿no? Bueno, esto es España.
Cada puntito negro de estos que hay por aquí es un municipio. Si ven ustedes Castilla y León, toda esta zona de Castilla y León, pues aquí donde hay un campanario hay un municipio. 4 habitantes forman un municipio. Asturias, ven que esto está un poco más raro, ¿no? Los municipios no están tan juntos, aquí los municipios son más grandes. Tenemos 3 muy grandes, en concreto, en extensión, ¿no? Valdés, Tineo, Cangas de Narcea. Incluso si nos centramos en la zona nuestra de por aquí, pues bueno, tenemos... Aquí solo hay 78, digo solo, porque en Castilla y León son 2000 y pico, ¿no? Pero claro, hay 8.131 municipios y 2 ciudades autónomas. Tenemos que de esos 8.100 municipios, 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes, solo 64 tienen más de 100.000 habitantes. Si los ordenáramos del más pequeño al más grande, si los pusiéramos todos en orden, el municipio número 4.066, el que está justo a la mitad, tendría 523 habitantes. Es decir, que tenemos 4.000 y pico municipios casi por debajo de los 500 habitantes. Y eso sí, el 40% de la población vive en municipios de más de 100.000 habitantes. Se nos habla del fenómeno de la despoblación, que se supone del que estamos hablando tanto. Y hay 237 municipios con menos de 30 habitantes. En concreto, el más pequeño, que es este que tienen ustedes ahí, Illán de Vacas, provincia de Toledo, tiene 3 habitantes. 3 habitantes. Imagino que el marido será el jefe de la oposición, la mujer será la alcaldesa y el hijo mayor el rector de la ayuntamiento. 3 habitantes, que se llama municipio. Bueno, entonces, con este statu quo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Fusionamos municipios, por ejemplo? ¿Fusionamos? ¿Eliminamos de un plumazo de esos 8.000, pues, no sé, todos los que tengan menos de no sé qué población, por ejemplo? Bueno, podemos decir que si miramos la experiencia europea, por donde ha ido Europa, por lo menos los países nórdicos, ha sido por ahí, ha sido a reducir municipios, ¿no? A reducir municipios, a hacer municipios de un determinado tamaño, ¿no? Eso se ha hecho voluntariamente en muchos sitios y en otros sitios se ha hecho un poco más manumilitario. Por ejemplo, cuando cayó Lehman Brothers y hubo aquella crisis financiera, pues una de las cosas que decían los hombres de negro aquellos que iban por Grecia y por Portugal era: ustedes tienen demasiados municipios, tienen que suprimir. Y efectivamente manumilitar y suprimir un montón de municipios en Portugal y en Grecia. Aquí no hicimos eso. Aquí no hicimos eso. ¿Deberíamos haberlo hecho? Bueno, había partidos que llevaban en su programa esto. Es decir, hay que eliminar las diputaciones y hay que eliminar pues todos aquellos municipios que tengan menos de un determinado número de habitantes. Bueno, vamos a ver algunos argumentos a favor de fusionar municipios, aunque también hay argumentos en contra. En esto, como en tantas otras cosas, no sería bueno ser fundamentalista, ¿no? Argumentos de eficiencia. Pues si fusionamos municipios, diluimos los costes fijos necesarios para el despliegue de los servicios, podemos optimizar la gestión de infraestructuras, podemos conseguir una base económica mayor que nos permita contratar personal cualificado encargado de gestionar técnicamente servicios, se pueden reducir costes burocráticos, se puede alcanzar una posición más favorable a la hora de negociar con eventuales proveedores, un entorno más atractivo para la instalación de empresas, una mayor coherencia en la gestión de recursos, en la planificación económica, en la gestión del suelo. Se mejora la masa crítica de la que hablábamos antes, ¿no? La masa crítica de la que tanto hablamos, que puede permitir asumir nuevas competencias, aquello que les decía antes, de cómo el minifundismo local
está frenando la aplicación de ese principio de subsidiariedad. Si tuviéramos más tamaño, podríamos prestar servicios de proximidad mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en servicios sociales, servicios de estos de atención a los mayores o similares, ¿no? Que ahora mismo son competencia de las comunidades autónomas, podrían perfectamente ser competencias locales siempre que los ayuntamientos tuvieran una masa crítica suficiente, ¿no? Esto va a sonar un poco demagógico, pero es lo que hay. Se reducen los gastos en órganos de gobierno al minorarse el número de representantes políticos electos. Economía, el punto 1 de la economía es el conocimiento de una cosa que se llama el coste de oportunidad. El dinero que gastamos en una cosa no lo tenemos disponible para otra. El dinero que gastamos en concejales no lo tenemos para trabajadores sociales. Por ejemplo. Además de esos argumentos de eficiencia, hay argumentos de equidad en favor de la fusión de municipios. Por ejemplo, se permite una más justa distribución de costes de servicios en la medida en que se puedan unificar políticas fiscales, tanto políticas tributarias como políticas de gasto, como beneficios fiscales, etc. ¿no? Hay ventajas financieras, o podría haber ventajas financieras. Vamos a dejarlo en el podría por una razón que les voy a contar también ahora mismo. Agrupar habitantes puede dar lugar a ganancias netas en el volumen de transferencias que reciben los ayuntamientos. Estamos hablando del modelo de financiación local, ¿no? Ustedes saben que los ayuntamientos se financian, tienen dos patas de financiación fundamentales. Uno son los tributos propios, ¿sí? El ayuntamiento decide cuánto IBI le cobra usted, cuánto impuesto de vehículos, cuánto impuesto de construcciones, es decir, decide el ayuntamiento, ¿no? Y luego están las transferencias, que son recursos que recibimos fundamentalmente del Estado, no tanto de las comunidades autónomas, fundamentalmente del Estado, ¿no? Que van en función de unos criterios. Esos criterios, para los municipios pequeños, entendido por pequeño los de menos de 75.000 habitantes, Avilés no entraría ahí, Avilés, pero sí Castellón, sí Corbera, sí Gozón, sí Illas. Estos municipios pequeños, los recursos que reciben, las transferencias dependen de la población, y la población no es la población a pelo, sino que es la población ponderada, ponderada, en función de unos indicadores, de unos índices que dependen del tamaño de esa población, lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Claro, si nosotros fusionamos ayuntamientos, saltamos de escalón y la ponderación que se nos hace es mayor, con lo cual los recursos que vamos a recibir son mayores. Bueno, en ese sentido digo que podemos ganar recursos con la fusión de transferencias a recibir desde el Estado. Y además, pues una mayor dimensión de los ayuntamientos puede también dar como consecuencia mejoras en el acceso a los mercados financieros. Puede dar una mejor señal de solvencia y, por lo tanto, de posibilidad de acceder a los mercados financieros. Todo esto eran cosas bonitas, las que he dicho. Qué bien, vamos a fusionar. Pero cuidado, no todo es tan bonito, ¿no? Hay algunas cautelas que habría que tener también, ¿no? Por ejemplo, en contextos de alta dispersión de la población, una fusión no soluciona los principales problemas. Si nosotros ahora mismo vamos a los Oscos y fusionamos todo Occidente, Villanueva de Oscos, Santolaria de Oscos, Taramundi, Ibias, todo eso lo hacemos un único municipio, y yo me malicio que ganamos poco de eficiencia. ¿Por qué ganamos poco? Porque la gente está muy dispersa. Si la gente está muy dispersa, la gente va a seguir allí y los servicios va a haber que prestárselos allí. Lo único que vamos a conseguir es alejar al vecino del centro de decisión del ayuntamiento, hacerle recorrer más kilómetros para cualquier tipo de gestión. No ganamos mucho. Los costes, digamos, estas economías de escala de las que hablamos los economistas, ahí no pelan demasiado, en entornos muy dispersos. Por tanto, no podemos aprovechar esas economías de escala, podemos alejar a una parte de los ciudadanos de los centros de decisión. No hay ahorros significativos en órganos de gobierno, porque la mayoría de estos municipios tienen concejales que no cobran, ¿no? Es decir, incluso
les cuesta dinero el estar en el ayuntamiento, ahí no ganamos demasiado. Podemos generar infrarrepresentación en determinados territorios menos poblados y podemos acentuar los problemas vinculados a la brecha digital. Por lo tanto, podemos estar incrementando inequidades personales si queremos aplicar soluciones generales a necesidades muy diferenciadas. Por lo tanto, si me preguntan, ¿tú eres partidario de fusión de municipios? Pues yo contestaría a la gallega. Depende. No por definición no. Por definición no. Dígame usted dónde y dónde no. Y ya les anticipo que aquí yo diría que sí. Que aquí ya lo mismo que digo que en los Oscos seguramente no. Aquí, en la comarca de Avilés, yo diría que sí. Porque pesan más los efectos positivos que los efectos negativos. ¿Qué hacemos con nuestra comarca? Llegamos al final. Bueno, pues ahora les voy a poner una serie de números, sin ánimo de abrumarles demasiado, simplemente para que vean por qué les contaba algunas de las cosas que les contaba al principio, cómo esto puede llegar, ¿verdad? Bien, ahí tenemos unos números muy estilizados, muy genéricos, extraídos de las liquidaciones de los presupuestos del año 2021. Los datos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda, lo cual entender que son datos buenos, ¿no? Aquí tenemos Avilés, Castellón, Corbera. En amarillo sería el resultado de agregar esos tres. Imaginemos que empezamos por lo pequeño. Vamos a agregar solo lo más urbano. Avilés, Castellón, Corbera. Después tenemos Illas y Gozón. Y en un paso posterior pues, lo agregamos todo. Estamos hablando de montar un único municipio, toda la comarca convertida en una sola institución. Bien, aquí tenemos el gasto total no financiero de cada uno de los ayuntamientos según la liquidación del año 2021, lo que gastaron en gasto total no financiero, es decir, gastos corrientes y de capital. Los ingresos fiscales, impuestos, tasas y contribuciones especiales. La PIE es la participación en ingresos del Estado, es decir, es la principal transferencia incondicional, esa de la que les hablaba, que viene de la Administración Central. Fíjense que viene a suponer pues, aproximadamente un 30% de la financiación de un ayuntamiento, ¿no? Aproximadamente. Y aquí tenemos, para hacernos un poco una idea, porque estas grandes cifras nos abruman, los datos por habitante, ¿no? Lo que ha gastado por habitante cada uno de estos municipios, lo que eran sus ingresos fiscales por habitante, lo que era la transferencia por habitante. Fíjense que he resaltado el caso de Avilés en la PIE por una cosa, porque, a ver, aquí no podríamos decir, así como aquí lo que he hecho ha sido agregar sin más, sumar todo lo que han gastado los municipios de la comarca, y suponiendo que se hubiera mantenido todo igual, ¿cómo hubiera estado la cosa? No puedo sumar sin más las transferencias. ¿Por qué? Porque los criterios legales que hay ahora mismo para repartir transferencias entre los ayuntamientos es diferente para los municipios grandes y para los municipios pequeños. En el caso de los municipios grandes, entre los que está Avilés, que yo creo que, en mi opinión, no le ha ido bien con el cambio de sistema, como podemos ver, viendo el resultado aquí en participación por habitante, no le ha ido bien con el cambio de sistema. Para estos municipios grandes, la participación en ingresos del Estado consiste en una participación en la recaudación de impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales. Fíjense que estos son impuestos, pero no los he colocado dentro de los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tiene nada que decir allí. El ayuntamiento no sube ni baja los impuestos, como hace la comunidad autónoma o como hace el gobierno central, sino simplemente pone la mano. Dice, de lo que se recauda en Avilés, de residentes de Avilés, de impuestos sobre la renta, a usted le toca esto, ¿no? 1.642.000 en el año 2021. O esto de IVA,
o esto de impuestos especiales. Por lo tanto, esto, aunque aparezca formalmente como un tributo, en realidad es una transferencia. En realidad es un dinero que uno recibe, sobre el que no decide, ¿no? Entonces, la suma de esta participación que tienen aquí abajo, de impuestos sobre la renta, más IVA, más impuestos especiales, más otra cosa que se llama Fondo Complementario de Financiación, esto es muy complejo y me llevaría mucho tiempo contárselo con detalle, pero pueden fiarse de mí, de verdad, no les estoy engañando. La suma de esto es lo que da el total de la participación en ingresos del Estado que recibe Avilés. Mientras que en el caso de Castellón, Corbera, Illas y Gozón, esta participación en ingresos del Estado es el resultado puro de aplicación de una fórmula que es básicamente, bueno, la parte del león de esa fórmula es este: el 75% de los recursos provienen de la población ponderada por estos coeficientes que tienen aquí. Fíjese que un municipio como, yo qué sé, Castellón o Corbera, que están en el entorno de entre 20 y 50.000, si no recuerdo mal, igual uno está entre 10 y 20, no sé, tengo los números por aquí abajo. A ver, ¿dónde estaba la población? No, 15 Corbera, 22 Castellón. Bueno, pues Corbera estaría aquí. Fácil, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si somos 1 millón de habitantes en esta comunidad nuestra y bajando, y tenemos toda esta estructura, si nosotros fuésemos a analizar esto desde un punto de vista de una empresa, cualquier persona con un mínimo conocimiento económico sabe que eso no tiene viabilidad. No hay que haber estudiado mucha economía, ni hay que haber ido a Harvard para llegar a esta conclusión. No tiene viabilidad. Tal cual está montado esto, no puede funcionar. No tenemos capacidad para pagar la financiación, no tenemos capacidad para pagar los ayuntamientos. O cambiamos de estructura radicalmente desde un punto de vista racional, o no tenemos arreglo, señor catedrático. Yo la última respuesta que le daría a usted es, hablaba de los pueblos, del arraigo de los pueblos. Yo le haría una pregunta: ¿por qué se están despoblando los pueblos? O sea, ¿por qué se están quedando sin gente en los pueblos? ¿Por qué se queda? ¿Por qué la gente deja el pueblo? Porque no tiene servicios. ¿Y por qué no tenemos servicios? Porque ¿cuánto cuesta mantener una escuela en un sitio donde no hay niños? ¿Cuánto cuesta mantener un centro de salud en un sitio donde no hay? Mire, desde aquí... Ahora me llamará economicista, evidentemente, pero vamos a ver, en un mundo en el que la comunicación ya no se mide en distancia, sino que se mide en tiempo, donde las carreteras ya no son lo que eran, pues a lo que vamos es algo que... O sea, todas estas políticas que se supone que se están queriendo hacer para evitar el despoblamiento rural, no sé cuántas cosas, está diciendo, no, hay que ponerle una deducción fiscal del 20% a la gente que viva en un pueblo. Digo, vamos a ver, ¿alguien se va a quedar en el pueblo porque le pongan un no sé qué por ciento? Uno se quedará en el pueblo si tiene servicios, si tiene por lo menos, ya no digo que tenga los servicios al lado, sino que tenga a una distancia prudencial, que no tiene que ser que en cada pueblo tenga su escuela, su no sé qué más, cuando estamos hablando, sino que a una distancia razonable tenga el acceso a los servicios. Entonces, bueno, el quedar como el señor Cayo, aquel de Miguel Delibes ahí, anclado en su pueblo, vale, está muy bien, dice, yo me muero en mi pueblo. Yo conocí a alguno de estos, también en el pueblo de mi padre, que se quedó allí, se quedaba el invierno él solo, se cerraba de nieve y él no lo movía de allí nadie. Bueno, vale, perfecto. Yo
no voy a esos extremos. Cuando eso supondría una conversación larga, le vamos a dejar porque ahora Sí, para no caer voy en para los los extremos. Yo habría que ir acabando ya. Yo solo por el tema de la cosa identitaria de Corbera, además. No, pero ya, no quiero ver. Ahora me va a coger, va a salir esto, lo va a poner en el periódico. Mañana igual me llama y me machaca. Hombre, no. Solo quería apuntarle a Juan Carlos. Hay un elemento identitario ahora como en la ciudad deportiva, algo así, ¿no? ¿Nuevo o qué? ¿O esto altera algo todo lo que estamos hablando? ¿O ya? Como llevan el equipo. Tengo un comentario muy sencillo. Yo trabajé en Vigo hace unos años sobre los 70 ayuntamientos de Asturias. Alguien tiene. Y visitamos los ayuntamientos. Llegamos ayer a Resicameza y fuimos al ayuntamiento. El ayuntamiento es un chalet. Es un chalet. Es decir, y la sala de plenos es el salón de la casa. Pues quiero decir, entonces claro, me preguntaba si oye, aquí quién la policía, y no tenemos policía, venimos de acá. Y la basura nos conoce acá. Entonces la pregunta es, ¿Por qué no se ¿merece la pena ¿Por qué mantener? ellos necesitan esa cosa? Claro, es que esa es la No, pregunta. y sobre todo si a ellos les compensa de tener aquello allí. También atravesamos el presidente. Tenemos el país lleno de polideportivos duplicados que no se usan. Sí. Porque hubo un momento en el que la idea era, te doy una transferencia desde la comunidad autónoma X, no estoy hablando de Asturias, estoy hablando en general. Te doy una transferencia, yo te pago el 80%, tú tienes que poner el 20% restante. Y tienes ahí un auditorio, una casa de la cultura, un polideportivo, un no sé qué más. Pero bueno, uno piensa, ¿yo necesito esto realmente? O a lo mejor tengo dos barrios, tengo un polideportivo en un barrio y ahora tengo que tener otro en el otro barrio. Bueno, o sea, yo lo necesito. Ah, no, pero es que, claro, llega la oposición y dice, ¿pero cómo? ¿Has renunciado a una subvención del 80%? Claro, no, espérate, es que no es que me den una subvención del 80%, es que yo tengo que poner el 20% y a partir de mañana lo abro yo. Y el personal es mío, y el coste es mío, y los usuarios van a ser ningunos. Y así están la mitad de los ayuntamientos del país. Cuando el Mundial de Fútbol, nosotros tuvimos que hacer un reportaje, no cuando el Mundial, sino después tuvimos que hacer un reportaje de todas las medidas de seguridad que se pusieron en los campos de fútbol, todos los tornos, todo esto. Y llegamos al estadio de la Noeta en San Sebastián y la Liga de Fútbol Profesional les puso tornos, cámaras, toda la historia. Entonces que ellos ya tenían su propio sistema, entonces tenían dos sistemas. En una sala doble sistema de todo. Entonces había doble personal y pues, es un gasto ridículo. Ya tienen su sistema, ¿para qué con eso? Pues esto es muy típico. Pues probablemente si la dimensión es más amplia, pues uno puede planificar mejor dónde hacer, si hay que hacer el polideportivo o la casa de la cultura o lo que sea. Juan Carlos. Respondiendo a Joaquín, yo creo que ese es un ejemplo que remite un poco a todo el libro argumental de mi charla, ¿no? A esas dos fuerzas que tiran en sentido contrario y que cada uno las coge según le interesa. Yo al final fui quien, bueno, disculpa también al alcalde que no está presente, cité al alcalde de Corbera. Nada hay más con mayor capacidad de generar identidades que el fútbol, porque es lo más sencillo, lo que funciona por contagio, que diría un filósofo, ¿no? Entonces, un equipo de fútbol puede ser muy identitario de un terreno o querer ampliar, ser más que un club, por ejemplo, y representar a un país entero, ¿no? Entonces, al alcalde de Corbera, en este caso, le viene bien que Avilés sea un municipio imposible, que tenga una cantidad de servicios que tenga que dar, pero no tenga terreno para tener el abrigo de todos los servicios. Pero claro, eso va en contra de que somos Corbera, porque si somos Corbera y el de Avilés es solo de Avilés, de esos 27 kilómetros, no deberías llevártelo a Corbera. Con lo cual, yo creo que ese es un argumento a favor de la comarca, como la perrera, como la depuradora, porque claro, son cosas que, como dicen en Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino. La playa de Salinas es el Real Avilés en Corbera. El español está en Cordillera y yo, que soy del Sporting, no por eso, bueno, me caigo ya. No por eso quiero Gijón independiente, con la capitalidad de Gijón, o sea,
Esa es la identidad. Bueno, pues nada, ya son casi las 10. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí, dice que lo